Hola, ¿qué tal? Espero que te estés gozando con este servicio que estamos teniendo en línea para llegar a tu hogar. Estamos en esta mañana. Yo quiero compartirte en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 y 9. Quiero hablarte acerca hoy de las estrategias de Satanás para vencernos. Es importante que tú y yo conozcamos las estrategias del enemigo. Primero, saber que tenemos un enemigo. Muchos creyentes quizás han venido al conocimiento de Dios, pero desconocen contra quién están luchando. La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Así que es importante nosotros conocer las estrategias que Satanás puede usar en contra nuestra. Hay muchos que quizás piensen que Satanás no existe, pero la realidad es que su meta consiste en alejarnos a cada uno de la presencia de Dios. Es frustrar el plan de Dios para tu vida y causar división. El diablo en la palabra, en la escritura, se le conoce como el padre de mentira. Él es mentiroso y nadie está libre de sus engaños. Todos estamos expuestos a sus engaños porque él es conocido como el príncipe de este mundo o el Dios de este mundo. Así que para mantenernos firmes ante sus mentiras, los creyentes en Cristo debemos conocer sus estrategias, saber cuáles son sus metas y cómo puede atacarnos. ¿Qué es un ataque satánico? Es un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en el espiritual, o en el alma, o el cuerpo, o a veces las tres áreas. Él va a intentar atacarte por cualquier medio. Estos ataques pueden suceder en cualquier momento o provenir de cualquier dirección. El diablo trata de hacernos tropezar cuando estamos más débiles y sabe a quién o a qué usar para lograrlo. Él sabe a quién o qué usar para lograr atacarte y que tú caigas en su trampa. Casi siempre nos tienta con aquello que no necesitamos o que no debemos buscar. Él quiere hacernos caer. En realidad hay muchas cosas que no ocupamos. La palabra dice que Dios nos dará todo lo que nosotros necesitamos, que Él está al pendiente nuestro. Pero muchas veces Satanás, Él busca lo que tú no ocupas en realidad, Él te lo va a ofrecer como si lo necesitaras. Esa es una estrategia de Él. El punto es hacernos caer. En Romanos 8, 5, 6 nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que los pensamientos nuestros deben ser de arriba, pensar en las cosas del Espíritu. ¿Qué es pensar en las cosas del Espíritu? Nosotros podemos ver en el libro de Gálatas, capítulo 20, que hay ahí dos listas: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Tú y yo podemos analizar esa lista y hacer una autoevaluación. Siempre mi recomendación es, si tú quieres saber si es bueno, si es provechoso participar de ciertas cosas que el mundo ofrece, tú pásalo por la lista de Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, ese es el capítulo. Y tú puedes leer en los últimos versículos lo que es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. La palabra de Dios nos dice que busquemos nosotros el ocuparnos en las cosas del Espíritu. Así que tú y yo podemos analizar esa lista y ver si aquellas actividades en las que nos vamos a involucrar, o aquellos pensamientos que vamos a tener, aquellas cosas en las que vamos a estar formando quizás ya un hábito en nosotros, si son recomendables para nosotros como creyentes, si forman parte de la carnalidad del ser humano o si nos ayuda a tener más comunión con Dios, si son cosas espirituales. Así que aquí en Romanos 8, capítulo 5, nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, se ocupan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu, vamos a buscar las cosas espirituales. Ese es el consejo el día de hoy, que tú y yo busquemos las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque Satanás tiene estrategias. El nosotros ocuparnos de las cosas espirituales nos va a ayudar a mantenernos ocupados
y a fortalecernos para que cuando venga Satanás con sus artimañas, nosotros estemos listos, preparados, fuertes y seamos sabios para discernir cuando venga ese dardo de parte del enemigo. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu de Dios mora en los creyentes y nos ayuda en nuestros pensamientos y nuestras acciones. Él nos ayuda para que nosotros seamos guiados a toda verdad. Así que tenemos nosotros que ser sabios y tener el Espíritu de Dios en nuestra vida, habitando dentro de nosotros. Si alguien tiene falta de sabiduría, dice el libro de Santiago, pídala a Dios que Él la da abundantemente. También el libro de Romanos, capítulo 8, versos 7 al 8, nos dice la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Al vivir conforme a la carne, ¿sí?, los deseos carnales, el libro de Gálatas, como te mencionaba, capítulo 5, nos habla de cuáles son esos deseos carnales, ¿verdad? Que son celos, iras, contiendas, fornicación, adulterio, hechicerías, brujerías, pleitos y una grande lista que hay ahí que tú puedes buscar. Cuando vivimos conforme a esa carne, a esos deseos carnales, no estamos agradando a Dios. Estamos en contra de Dios. La palabra dice que la carne es enemistad con Dios. No va dentro del plan de Dios ni conforme a sus propósitos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios esos deseos. Ni tampoco lo pueden, dice, complacer. Así que nuestra meta hoy es agradar a Dios, complacer a Dios y vivir conforme a su plan perfecto para cada uno de nosotros. Como los no creyentes son controlados por la carne e influenciados por Satanás, tienen pensamientos que se oponen a Dios. Además, sin el Espíritu Santo no pueden obedecerlo ni complacerlo. Así que es importante que tú y yo nos fortalezcamos cada día por medio del Espíritu de Dios y busquemos las cosas que son del Espíritu, las cosas que son de arriba. Ahora, te voy a compartir acerca de las estrategias que Satanás usa. Es importante que las conozcamos, como te decía al principio, porque el pecar nos trae consecuencias. Y muchos de nosotros podemos estar viviendo esas consecuencias y no entendemos por qué estamos sufriendo o padeciendo. ¿Qué es lo que nos está aconteciendo? No sabemos de dónde viene. Pero Satanás es mentiroso y si creemos a sus mentiras vamos a desobedecer a Dios. Entonces, el Espíritu de Dios nos recuerda y Él habla nuestra vida y nos hace saber que estamos mal. Pero muchas veces nosotros somos rebeldes o necios y seguimos haciendo lo que a la carne le agrada. Las estrategias de Satanás, te voy a mencionar algunas. Satanás dirige nuestra atención hacia una necesidad o deseo. Esta estrategia comenzó en el ambiente perfecto del huerto del Edén, cuando Satanás desvió la atención de Eva para que no se fijara en la provisión abundante de Dios, sino que se fijara solo en aquello que el mismo Satanás le había ofrecido y que Dios se lo había prohibido. El fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, y el diablo ha usado esa misma táctica desde ese momento para despertar lujuria, codicia y envidia. Y promete que al alcanzar lo que deseamos nos vamos a sentir satisfechos. Y eso no es verdad. Hay muchas cosas que nosotros deseamos, pero nos debemos de preguntar, ¿va dentro de la voluntad de Dios o quebranta los principios del reino de Dios? ¿Está fuera de los valores del reino? Satanás le hizo creer a Eva que al obtener lo que ella deseaba, iba a estar satisfecha. Y fue todo lo contrario. Una vez que Eva comió de aquel fruto que Dios le había prohibido, y luego va y le da a su esposo, los dos se sintieron muy mal. No sintieron la satisfacción que Satanás les dijo que iban a sentir. Hay muchas cosas en nuestra vida
que nosotros podemos pensar que al obtener aquello nos vamos a sentir súper bien. Si hago esto otro me voy a sentir bien. O le voy a decir con alguien que me enojé todo lo que siento en mi corazón para sentirme bien. Y no es verdad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, que a veces deciden romper con algo, terminar con algo en sus vidas, pero que saben que no deben de hacerlo. Hay hombres o jóvenes o adultos que con tal de tener una satisfacción, que ellos creen que van a tener la satisfacción al hacer algo, pero va en contra de la voluntad de Dios, en realidad cuando hacen aquello o cometen aquel acto, ellos piensan que se van a sentir bien y en realidad sus vidas son fatales después. Hay consecuencias de la desobediencia. Hay consecuencias y eso es algo que Satanás no nos dice o dice verdades a medias. Eso fue la situación de Eva y Adán. Él les dijo una verdad a medias. Así que tengamos cuidado con esta estrategia de Satanás. El hacerte creer que el obtener aquello o dejar aquello te va a satisfacer si no está dentro de la voluntad de Dios, si no está dentro de los planes de Dios, es mejor que nos abstengamos de aquello. También Satanás escoge el momento oportuno. Después de haber ayunado Jesús 40 días, Satanás se acercó al Señor Jesucristo para tentarlo, a que convirtiera las piedras en pan para satisfacer su hambre. ¿Verdad? Le hizo creer, ok, convierte las piedras en pan. Y cualquiera de nosotros podría pensar, tengo mucha hambre, sería algo muy bueno para satisfacer mi carne, mi cuerpo. Esa es una tentación muy grande. Satisfacer una necesidad tuya. Habiendo ayunado 40 días, ¿quién no tendría tanta hambre? Y decirte que lo hagas para satisfacer tu necesidad física, esa es una estrategia que Satanás usó con Jesús. Mas, sin embargo, Cristo no había venido para servirse a sí mismo, sino para obedecer a su Padre. De la misma manera, el diablo se nos va a acercar cuando estemos hambrientos, o enojados, o solitarios, o cansados, o quizás en una situación económica que quizás no tengamos un peso. Él va a intentar acercarse en ese momento para hacerte caer en un momento de dificultad. Quizás te va a presentar otras opciones, pero que van fuera del plan de Dios. Van fuera del plan de Dios. Tengamos cuidado con sus artimañas, tengamos cuidado con sus estrategias, porque Él va a buscar el momento oportuno para acercarse a ti y a mí y hacernos desobedecer a nuestro Padre Celestial. Si lo hizo con Jesús cuando ayunó 40 días, ¿qué esperamos nosotros que Él no haga? Va a intentar. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que Él va a buscar el momento oportuno para hacerte caer. Él quiere que caigamos en discusiones. No debemos debatir con las tentaciones. Las tentaciones se deben de rechazar. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Las tentaciones se deben de rechazar porque si nosotros empezamos a marear la tentación en nuestra mente, empezamos a discutir, empezamos a ver que no es tan malo, ¿por qué no hacerlo? O me va a ayudar en esta otra cosa, o voy a hacer esto porque al cabo que es de beneficio. Pero no es así. No vayamos a discutir con las tentaciones. Tú y yo tenemos el dominio propio a través del Espíritu Santo para rechazar cualquier tentación que venga de parte del enemigo, como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Satanás le habló con palabra y Jesús lo rechazó con palabra. Tú y yo tenemos la autoridad para rechazar toda tentación y tenemos ese dominio propio para rechazarlo también. Satanás usa el engaño. Él trata de confundir al oscurecer la verdad. Satanás trata de que aquello que es malo se vea como bueno, ¿sí? La palabra de Dios dice que llegarán los tiempos en que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y él es experto, Satanás es experto en engañar y quiere hacernos ver que aquello que vamos a cometer quizás es algo bueno. Como el día que quizás fuimos a la tienda y alguien nos dio el cambio mal y en vez de regresarnos a
a poner claridad en las cuentas y regresar el dinero, podemos pensar, mira lo que Dios me bendijo y llevarme el dinero, y eso sería robar. Tengamos cuidado con el engaño de Satanás. Satanás quiere crear división. Intenta convencer a los jóvenes de que la Biblia es anticuada, por ejemplo. Él quiere hacerle creer a la juventud que tener sujeción con sus padres no es bueno, o es anticuado, o ya pasó de moda, y ahora vivimos en un mundo de libertinaje, donde hago lo que yo quiero y vivo como yo quiero. Cuando la palabra de Dios nos ha dado un modelo, la palabra de Dios nos ha dado una forma y un estilo de vida para que todo vaya en armonía y en paz. A los padres les ha dado responsabilidades para con sus hijos, y a los hijos les ha dicho que se sujeten a sus padres. A los padres les ha dicho que no exasperéis a vuestros hijos, o sea, trátenlos con amabilidad también y respeto, ¿verdad? Y a los hijos que también traten a sus padres con el respeto y la honra de vida. Cuando hacemos las cosas de esa manera, entonces es cuando hay armonía y paz. Pero Satanás viene a crear división. Dice la palabra que él viene para hurtar, matar y destruir. Y él quiere crear división en los hogares. Que los jóvenes y los padres no caminen en acuerdos ni en armonía para que sean destruidas las familias. Si él logra destruir las familias, destruye la base de la sociedad. Otra estrategia que tiene Satanás es que él quiere, como nos quiere destruir, él quiere lograr convencer a las personas de que duden de una porción quizás de la Biblia, porque él sabe que dudando de una porción de la Biblia, o cuando la gente dice que la palabra de Dios fue escrita por hombres, que no vale, que no viene de Dios, que la escribieron humanos igual que todos, si él logra desacreditar la Biblia, entonces nos quita los principios y los valores del reino. Entonces el ser humano está perdido totalmente. Entonces el ser humano no tendría nada. Satanás nos quitaría la mejor arma que tenemos y la mejor forma de instruirnos para que nuestras casas, nuestros hogares, nuestros hijos crezcan y se desarrollen bajo la guianza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un arma poderosa que nos ayuda cada día a salir adelante. Nos enseña cómo resolver conflictos. La palabra de Dios nos ayuda a que tú y yo aprendamos cómo caminar en la vida, a tener valores, no conforme al mundo, sino a los valores conforme a Dios. La palabra de Dios está hecha y escrita para el bienestar tuyo y de tus hijos. Está escrita para el bienestar de la sociedad, pero cuando la sociedad rechaza la palabra de Dios, entonces la sociedad prácticamente no tiene nada. Está perdida totalmente. Y esa es una estrategia de Satanás. Él quiere destruirnos y sabe que al quitar de tu mente la palabra, tú y yo quedaremos como desvalidos. No tendremos nada totalmente. La palabra nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos enseña las estrategias de Satanás para que tú y yo podamos resistirle, estar firmes, tener dominio propio, pero debemos conocer cuáles son sus artimañas, por dónde puede llegar, por dónde puede venir. Así que yo te invito para que este domingo tú y yo tengamos este domingo de reflexión, tú y yo tengamos un tiempo de devoción, de cánticos, de ayuno, de oración, ¿verdad? Recuerda que a un cristiano no se le distingue por ir mucho a la iglesia. Es bueno ir a la iglesia. Sí es bueno, ¿por qué? Porque en la iglesia convivimos, porque en la iglesia adoramos juntos, alabamos juntos. Y toda la palabra de Dios nos enseña que en la unidad, ahí se fortalece y ahí se manifiesta la presencia de Dios ante el pueblo. Es bueno congregarnos. La palabra dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Así que es bueno congregarnos, es bueno vernos, es bueno que nos animemos en la fe, es bueno que oremos unos por otros, es bueno que cantemos juntos y es bueno que tengamos el compañerismo. Es bueno el bautismo, es bueno que tengamos un buen testimonio, un buen comportamiento, pero esto no nos hace salvos, porque ya somos salvos es que hacemos aquellas cosas.
Es bueno muchas cosas que nos enseña la palabra de Dios, pero recuerda que al cristiano genuino no lo distingue el ir a la iglesia, sino que lo distingue el Espíritu de Dios que mora dentro de él o de ella. Eso es lo que distingue al verdadero cristiano. El Espíritu Santo morando dentro de ti. Y porque el Espíritu Santo mora dentro de ti, es que tú vas a la iglesia, es que tú tienes un buen testimonio, es que tú te has bautizado, es que tú enderezas cada parte de tu vida y vas tomando las riendas correctamente. Porque el Espíritu de Dios mora en ti. Es que tú y yo somos salvos. Así que yo te invito, si alguien tiene duda que el Espíritu de Dios more dentro de usted, ora a Dios, pídele al Espíritu de Dios que venga y habite en tu templo, en esta casa, que venga y haga de este lugar su habitación. Y Él nos va a guiar a toda verdad y nos va a ayudar en los tiempos de dificultad y podremos discernir los dardos del enemigo y sus estrategias. Que el Señor te bendiga y síguete gozando con las alabanzas en este hermoso domingo. Disfruta de este domingo con la gente que tienes en tu casa. Te recordamos una vez más no salir mucho más que a lo necesario y disfruta de la presencia de Dios y de esta enseñanza, de estas alabanzas. Dios te bendiga.